Organiza tu proyecto, episodio 55. Ley de Parkinson. Bienvenidos a un nuevo episodio de Organiza tu proyecto, el podcast en el que hablamos de gestión de proyectos, tecnología y todo lo relacionado con optimización de procesos. En el episodio de hoy voy a hablar de la tan famosa ley de Parkinson y vamos a ver cómo nos afecta a nivel personal y profesional. Pero antes vamos con las novedades del podcast. Y es que con motivo del primer aniversario del podcast, que fue el pasado 9 de marzo, quiero sortear 3 libros que me han marcado muchísimo. 1. Lecciones de liderazgo creativo de Bob Iger. 2. Pensamiento creativo de Michael Michalko. Y 3. Tráguese ese sapo de Brian Tracy. Las condiciones son muy sencillas. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito a la newsletter. Si cumples eso, ya participas en el sorteo. Por desgracia, tengo que limitarlo únicamente a España. Voy a ver qué puedo hacer para fuera de mi país y Europa, ya que el 50% de mi audiencia está fuera de España, pero de momento no me es posible llegar tan lejos. En próximos sorteos haré algo más internacional. Habrá 3 ganadores, uno por cada libro, y el ganador podrá elegir si lo quiere en formato físico o en formato Kindle. Resolveré el sorteo el 31 de marzo, que es viernes. En ese momento me pondré en contacto con los ganadores para revisar que cumplen el único requisito y preguntarles cómo quieren el premio y enviárselo. Espero que os guste esta iniciativa y os animéis a participar. Cada uno de esos 3 libros han marcado mi forma de liderar, han ayudado a que se dispare mi pensamiento creativo y me han hecho mucho más productivo. Además, quería agradecer el apoyo que ha tenido la primera edición de la newsletter, que ha tenido una tasa de apertura buenísima, ha tenido un feedback muy bueno y de verdad estoy súper contento de que todo lo que hago tiene muy buena respuesta y no sé, es que es una sensación que llena muchísimo y me encanta. Recuerda que el lunes que viene saldrá la segunda edición, así que no sé qué más incentivos darte si no estás suscrito para que lo hagas, porque puedes participar en el sorteo, recibirás todas las ediciones siempre que salgan, así que no sé a qué esperas, ahí te espero. Y lo único que tienes que darme es tu email, no necesito ningún dato más. Y por último, mencionar que en el Telegram ya somos 130 personas apoyando el proyecto, que es algo que me parece una auténtica pasada. Y ahora sí, no me enrollo más y vamos ya por el contenido del episodio de hoy. Y es que hoy vamos a hablar de la tan conocida ley de Parkinson, que bueno, este principio o esta ley es muy común en el mundo empresarial y puede ser aplicada en muchos aspectos de nuestra vida personal y profesional, como te dije en la introducción. ¿De dónde viene esto de la ley de Parkinson? La ley de Parkinson fue formulada por el historiador británico Cyril Northcote Parkinson en 1955. En su libro La ley de Parkinson, Parkinson describe cómo se aplica esta ley a las organizaciones y a la gestión del tiempo en el entorno laboral. Su autor se basó en su experiencia trabajando en el servicio civil británico y observó que, a medida que la burocracia aumentaba, la cantidad de trabajo realizado no necesariamente aumentaba proporcionalmente. En cambio, notó que la cantidad de trabajo se expandía para llenar el tiempo disponible para su realización. En otras palabras, Parkinson argumentó que si se da más tiempo del necesario para completar una tarea, la tarea se expandirá para llenar ese tiempo, lo que conduce a la procrastinación y la falta de concentración. La ley de Parkinson sugiere que las personas tienden a enfocarse en las tareas que tienen plazos lejanos o indefinidos, y las tareas que tienen plazos más cercanos o definidos a menudo se dejan de lado hasta que se acerca el plazo límite. La ley de Parkinson se ha aplicado a muchos ámbitos de la vida, desde el entorno laboral hasta la vida personal. Es una herramienta útil para entender cómo la falta de plazos, límites claros y la sobrecarga de trabajo pueden llevar a la procrastinación, además de a la falta de concentración. Al establecer plazos límites realistas y priorizar las tareas, podemos evitar caer en la trampa de la ley de Parkinson y trabajar de manera más eficiente y productiva. Cyril Northcote Parkinson no solo fue un historiador y escritor, sino que también fue un destacado humorista británico. Muchas de sus obras incluyen elementos humorísticos como parodias y sátiras de la vida política y social de la Gran Bretaña de la época. De hecho, la ley de Parkinson, que es su obra más conocida, también tiene un tono humorístico y satírico. Parkinson presenta la ley de una manera irónica, exagerando la forma en que el trabajo se expande para llenar el tiempo disponible para su realización, y ofreciendo ejemplos divertidos e ingeniosos que ilustran su punto. Vamos ahora a ver la definición
de la ley de Parkinson. Y es que la ley de Parkinson es un principio que establece que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para su realización, como ya hemos dicho en la explicación de su origen. Es decir, si tienes una tarea para hacer y no estableces un plazo límite, es probable que tardes más tiempo en completarla de lo que realmente necesitas. ¿Cómo aplica esto a la vida profesional? Pues de muchísimas formas. Una de ellas, las reuniones. Si tienes una hora para una reunión, es probable que la reunión dure toda la hora, aunque podría haberse resuelto en la mitad del tiempo. La falta de un plazo límite puede llevar a una falta de concentración y a una prolongación innecesaria de la reunión. Otro ejemplo puede ser un proyecto grande. Si tienes un proyecto que tomará meses en completarse, es probable que la mayor parte del trabajo se haga en las últimas semanas antes del plazo límite. Esto se debe a que, sin un plazo límite, hay menos presión para completar el trabajo, pero una vez que se establece ese plazo, la presión aumenta y las personas tienden a trabajar de una manera más eficiente y a concentrarse en lo que es importante. Por ejemplo, supongamos que tienes que redactar un informe para tu jefe. Si no estableces un plazo límite, es probable que te tome más tiempo del necesario. Pero si estableces ese plazo límite, te obligarás a trabajar más rápido y a centrarte en lo que realmente es importante. ¿Cómo aplica la ley de Parkinson en la vida personal? Aunque ya le estés dando vueltas de, ay, esto también me pasa a mí cuando... Pues en la vida personal podría decirse que aplica en las tareas domésticas, por ejemplo. Si tienes todo el día para limpiar tu casa, es probable que te tome todo el día en lugar de hacerlo en un par de horas. Si estableces un plazo límite para la limpieza, es más probable que la hagas de una manera más eficiente. La ley de Parkinson también aplica en las metas personales. Si te estableces una meta sin un plazo límite, es probable que tardes más tiempo en alcanzarla de lo que realmente necesitas. Si lo estableces, te obligas a trabajar más duro y a ser más eficiente para alcanzarla en el tiempo asignado. O sea, te metes tú esa presión para llegar. Por ejemplo, supongamos que tu meta personal es leer un libro. Si no estableces un plazo límite, es posible que tardes muchísimo en terminar ese libro. Pero si lo estableces, pues te obligarás a leer más y a ser más eficiente en cada uno de esos momentos de lectura. He de confesar que a mí me afecta muchísimo la ley de Parkinson en las tareas del hogar. Y mi pobre mujer lo sufre. Así que... Si a ti también te pasa, te comprendo porque a mí me da mucha pereza hacer ciertas cosas de casa. Es un trabajo infinito, nunca acaban las cosas que hay que hacer en casa. Así que, bueno, si a ti también te pasa, tienes aquí apoyo y entendimiento de mi parte porque es algo muy duro. Y después de este momento de confesiones y este pequeño paréntesis, vamos a por los 5 consejos para no caer en la ley de Parkinson, que me los intentaré aplicar yo también en mi casa. 1. Establece plazos límites realistas. Es importante establecer plazos límite realistas para las tareas y proyectos, ya que si los plazos son demasiado largos o demasiado cortos, es más probable que se produzca una falta de concentración y una prolongación innecesaria. Asegúrate de evaluar el tiempo necesario para completar la tarea y establecer un plazo límite que te permita completarla de una manera eficiente. 2. Prioriza tus tareas. Es importante priorizar tus tareas y proyectos para evitar la sobrecarga de trabajo y la falta de concentración. Dedica tiempo a planificar tu día o semana, establece una lista de tareas por orden de importancia y trabaja en ellas por orden de prioridad. 3. Divide los proyectos en tareas más pequeñas. A veces los proyectos grandes pueden ser abrumadores y llevar a la falta de concentración y procrastinación. Para evitar esto, divide los proyectos en tareas más pequeñas y establece plazos límite para cada una de ellas. De esta manera, es más fácil concentrarse en una tarea específica y completarla eficientemente. 4. Limita el tiempo para las tareas. Es importante establecer un límite de tiempo para las tareas para evitar la falta de concentración y procrastinación. Por ejemplo, si tienes una tarea que podría llevarte 2 horas, establece un límite de tiempo de 1 hora y trabaja de manera eficiente para completarla dentro de ese tiempo. Es decir, rétate a hacer las cosas más rápido y de forma más eficiente. De esta manera te obligarás a trabajar de una manera más eficiente y a concentrarte en lo que realmente es importante. Y 5. Elimina las distracciones. Las distracciones pueden llevar a la falta de concentración y a una prolongación innecesaria de tareas. Para evitar esto, elimina las distracciones tanto como sea posible. Apaga el teléfono móvil, cierra las redes sociales, encuentra un lugar tranquilo para trabajar. Esto te permitirá concentrarte en la tarea en cuestión y completarla de manera eficiente. Espero que estos consejos te ayuden a evitar caer en la ley de Parkinson y a trabajar de una manera más eficiente y productiva. Recuerda que establecer plazos límite, priorizar tus tareas, dividir los proyectos en tareas más pequeñas, limitar el tiempo para las tareas y eliminar las distracciones son herramientas efectivas para evitar la procrastinación y mejorar tu productividad. Pues hasta aquí este episodio sobre la tan conocida e interesante ley de Parkinson. Espero que estos consejos te ayuden y te espero el lunes en la segunda edición de la newsletter. Tienes el link en la descripción y solo tienes que darme tu email, no tienes excusa. Además, participarás en el sorteo.
Muchísimas gracias por valorar con 5 estrellas y darme tu opinión sobre el podcast en la plataforma que lo escuches. Espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como yo preparándolo. Estamos en contacto a través del link que os dejo en la descripción, de mi LinkedIn Javier Delgado Donoso, del grupo de Telegram oficial de Organiza tu Proyecto y de mi email javier@organizatuproyecto.com. Hasta el siguiente episodio.